Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en esta noche. Gracias, Dios, porque eres fiel, porque eres verdadero. Bendiciones, hermanos míos, bendiciones. Aquí estamos de regreso para la gloria y honra del Señor. Buenas tardes. Bendiciones, hermanos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre amado. Buenas noches a todos los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones a todos.
Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy vas a hablar a los corazones. Porque hoy aprenderemos de ti, Señor, un día más, un poco más de lo que tú nos estás depositando en nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias, Señor, en gran manera, Señor, por permitir, Señor, cada día aprender más y más de ti. Sigue poniendo humildad, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos venir a ti ante tu presencia, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón, Señor, preparado y abierto para escuchar tu voz. Que sea tu gloria, Señor, que sea tu voluntad, Señor, la que tome control y se manifieste hoy, en esta tarde, en este estudio. Morir a uno mismo para que Cristo viva en mí. Esto es un tema muy importante, Señor. Que la presencia tuya, Señor, se manifieste en gran manera en nuestras vidas, Señor. Que la presencia tuya, Señor, toque los corazones que tienen que tocar, Señor, para que los hermanos en Cristo puedan cambiar, Señor, y venir al camino verdadero del arrepentimiento. Gracias, Dios. Gracias porque eres fiel, porque eres verdadero. Te bendigo, Señor. Enaltezco tu nombre. Te exalto, Señor, en nuestras vidas, Señor, por encima de todo, Señor. Mi alma te alaba y te va a alabar hasta el día en que parta de este mundo y todo el tiempo que esté frente a tu presencia. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, hermanos míos, ¿cómo están? Bendiciones. Hay un gozo hoy en mi corazón. Hoy vamos a hablar del morir a uno mismo para que Cristo viva en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque eres perfecto, porque eres fiel. Ok, hermanos. Vamos a ver si nada nos logra interrumpir en este día. Siempre que se traen temas fuertes, el enemigo se quiere pronunciar, se quiere manifestar. Comenzamos. Morir a uno mismo para que Cristo viva en nosotros. Esto es un tema muy importante, porque esto es lo que debe hacer cada cristiano para verdaderamente cumplir la voluntad de Dios, para verdaderamente cumplir lo que está escrito, para verdaderamente agradar a Dios en todo lo que hacemos. En cuanto no hacemos esto, aún seguimos errando, seguimos fallando en muchas cosas delante de los ojos de Dios. Cosas que tal vez hoy podamos entender y podamos cambiar a través de este estudio. Gracias, Dios. Uno de los principios más profundos del Evangelio es que la vida cristiana comienza con una muerte. La muerte del viejo hombre. No se trata de una muerte física, sino de una muerte o renuncio espiritual al ego, a la voluntad carnal, al dominio del pecado en nuestra vida, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Por cuanto nosotros no estamos en Cristo y todavía estamos en el mundo, hay un comportamiento, hay una actitud, hay algo que nos define, que por eso somos parte del mundo, que es lo que gobierna en nuestra vida. Por cuanto eso gobierna en nuestra vida, eso nos mantiene apartados de Cristo, verdaderamente aleja al ser humano de Dios. Pero cuando tú decides venir a la vida cristiana, cuando tú decides venir a los pies de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Ese viejo hombre muere inmediatamente. Por cuanto ese viejo hombre muere inmediatamente, todo lo que lo define, todo debe quedar atrás. No una parte, no la mitad, no 2 o 3 cualidades, no, todo
lo que define al viejo hombre, debe quedar atrás. Hoy en día los cristianos no dejan esas cosas atrás. Hoy en día los cristianos no se esfuerzan ni siquiera por averiguar qué es lo que lo está haciendo alejarse de Dios. Hoy en día los cristianos están muy acomodados a con tan solo haber dicho: yo te recibo, Señor, tú eres mi único y suficiente Salvador. Ya ellos creen que están salvos. Pero no, esto es una lucha que es diaria y constante. El viejo hombre siempre quiere manifestarse sobre el nuevo hombre. Siempre quiere regresar al presente. Y el nuevo hombre es quien tiene que encargarse de dejar ese viejo hombre atrás, de dejarlo ahí en su lugar donde se quedó el día que conociste a Cristo. Jesús enseñó que nadie puede seguirle sin pasar por estos procesos. Morir a uno mismo significa renunciar al control de la propia vida para que Cristo sea el Señor absoluto. Hermoso. Este principio no aparece solo en el Nuevo Testamento. Ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento a través del sacrificio redencional y entrega total a Dios. En el principio de negarse a sí mismo. En el libro de Mateos, capítulo 16, versículo 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, imagínense, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Wow. Y todo el que quiera, el que pida su vida por causa de mí, la hallará. Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 25. Dice la palabra de Dios, escuchen esto, hermano, que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, escuchen, la hallará. Eso está muy profundo, hermano. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Te está diciendo que no eres tú el que va a poder salvar su vida. Tu vida. Muchos hoy en día se están enfocados en que ellos pueden hacer las cosas para poder salvar la vida. Muchos están enfocados hoy en día de que ellos pueden hacer las cosas para agradar a Dios. Pero te está diciendo Jesús en el libro de Mateo, te está diciendo: y todo el que pierda su vida por mí, la hallará. Impresionante. Poderoso. Jesús establece 3 requisitos para seguirle. Negarse a sí mismo, renunciar al ego, al orgullo, deseos carnales. Tomar la cruz, aceptar el costo de vivir para Dios. Aceptar el costo de vivir para Dios. Obviamente, cuando tú tomas la cruz, eso trae consecuencias. La gente cree, por culpa de los predicadores que predican en las iglesias, de prosperidad y que nunca vas a tener un problema cuando estás en Cristo. La gente cree que el estar en Cristo ya se acabaron todos los problemas. Todo en la vida va a ser fácil, todo en la vida va a ser más sencillo. Pero no, el estar en Cristo trae consecuencias y esas consecuencias hay que aceptarlas. Por eso el segundo requisito que advierte Cristo para poderlo seguir a Él es tomar su cruz y seguirle. Es aceptar el costo de seguirle. Cuando tú tomas la cruz, tú aceptas el costo de seguir a Cristo. La gloria es para Dios.
Seguir a Cristo, tomar la vida tuya, doblegar tu voluntad para que solamente Cristo sea quien la controle, quien la dirija, quien la guíe. Eso es verdaderamente seguir a Cristo. Es dejar tú todos tus deseos, todos tus delirios, todos tus deleites, todo lo que realmente tú quisieras hacer. Dejar todo eso atrás para que Cristo sea quien controle, guíe, te oriente durante todo tu camino hasta el final. La muerte del viejo hombre. Esto es muy importante. La muerte del viejo hombre. Porque esto es el fundamento de verdaderamente caminar en la voluntad de Dios. Si tú no mueres al viejo hombre, no puedes caminar en la voluntad de Dios. No vas a poder cumplir lo que Dios establece en su palabra. Porque el viejo hombre siempre es necio. El viejo hombre le dices algo y lo quiere contrarrestar, o lo quiere debatir, o lo quiere discutir. Pero el nuevo hombre se hace un siervo obediente delante de los ojos de Dios. El nuevo hombre escucha. El nuevo hombre no habla. Es pronto para escuchar y lento, tardío para hablar. Ese es el nuevo hombre. El viejo hombre no, es todo lo contrario. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 6 al 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por o del pecado. Entonces te está dejando saber en Romano que el día que tú aceptas a Cristo, ese viejo hombre es crucificado. Es crucificado realmente en todo en el sentido de la palabra, en todo lo que lo hace. Fue crucificado por Cristo, junto con Cristo, para que ese viejo hombre muriese. La crucifixión de Jesús significó un antes y un después para la historia de la humanidad. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. En lo espiritual, todo el que acepta a Cristo, el viejo hombre muere porque es crucificado. Es llevado a ese día donde Cristo estaba en la cruz muriendo por todos nuestros pecados. Y ese día, ese cuerpo que cargó en él todo el pecado del mundo, murió y al tercer día resucitó glorificado. Resucitó santo. Resucitó limpio. Nuevamente, porque esa es la identidad que Cristo te da cuando tú le aceptas. Te da una identidad santa, una identidad limpia, una identidad nueva. Dice la Escritura que todas las cosas viejas pasaron y todas Él las hace nuevas. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, tu viejo hombre debe ser crucificado. Te están dando un nuevo comienzo, te están dando una nueva oportunidad. Aprovechémosla. En ese pasaje de Romanos, Pablo enseña: el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, es crucificada. El creyente ya no vive dominando o caminando o viviendo o vivido por el pecado. El creyente ya no puede regresar atrás, ya que Cristo te da una identidad nueva y comienza una nueva vida espiritual. Morir a uno mismo significa que la vieja identidad es dejada atrás para tomar una nueva y un comienzo en una nueva vida. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Esa frase la conoce todo el mundo. Eso fue dicho por Pablo. Todo el mundo conoce
esa parte. No vivo más yo, más Cristo vive en mí. Pero todo el mundo no lo pone en práctica. La gente dice la frase, pero la gente no lo pone en práctica. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Y seguimos justificando las cosas malas que hacemos con esta otra frase que les voy a decir. Yo estoy pasando un proceso. Yo estoy en proceso. Dios me está procesando. Pero si tú sabes que lo estás haciendo mal, ¿por qué tienes que ser procesado si ya tú sabes que está mal? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no dejas de hacer lo mal hecho? ¿Por qué no vienes al camino verdaderamente del arrepentimiento? ¿Por qué no pones en práctica lo que Dios te está mostrando? Esa es otra frase. No somos perfectos, pero cada día estamos esforzándonos para ser más como Cristo. Una cosa es esforzarte en algo que tú no sabes hacer o que tú no conoces. Pero ¿qué esfuerzo tiene en cambiar algo que tú sabes que está mal? Si ya tú sabes que está mal, cámbialo. Deja de hacerlo. No lo hagas más. No tiene sentido. No tiene sentido hacer algo que está mal hecho y tú sabes que tienes que cambiarlo. Tú sabes por qué lo haces con Cristo. Porque tal vez no le estás viendo. Y todavía tu mente te engaña. Como no lo ves, no lo haces. Pero ahora yo quiero hacerle una pregunta a esa hermana que está diciendo, es fácil decirlo. Tú estás trabajando en una compañía y en esa compañía te dicen que tienes que ir vestido de negro. El primer día, el segundo, fuiste vestida de blanco. Al tercer día te llamó el jefe y te dijo, si vienes vestida de blanco de nuevo, te voy a despedir. Usted no se lo olvida más. Usted va vestida de negro. Hasta el fin, hasta el último día que trabaje en esa compañía. ¿Por qué? Porque hay una persona física que ejerce autoridad sobre ti, te llamó la atención y te dijo que si tú vienes vestida de blanco nuevamente, te vamos a echar de la compañía. Pero los cristianos hacen lo que le dan la gana porque dicen, yo no estoy viendo a Dios y eso es algo que yo te estoy diciendo que es verdad. Eso es algo que te estoy diciendo. La gente dice, yo no lo veo. Tal vez tú no lo dices así verbalmente. Porque Dios no está aquí para alarte las orejas. ¿Te crees tú que Dios no está para alarte las orejas? ¿Te crees tú que Dios no te está viendo? ¿Te crees tú que Dios no te está diciendo lo mismo que te dijo ese jefe físico? Que si vienes vestida de blanco nuevamente te voy a echar. ¿Te crees tú que Dios no te lo está diciendo? Te crees tú, pero sí te lo está diciendo. Cuando tú vas a hacer lo mal hecho, ese sentir que tú tienes en tu corazón, ese sentir que tú tienes de que lo que estoy haciendo está mal hecho, ese es Dios hablándote, diciéndote no lo hagas más, lo estás haciendo mal. Cuando vas a mentir o vas a engañar, ese sentir que tú tienes, no debo hacer esto o no debí hacerlo, ese rencor, ese arrepentimiento, ese sentido de culpa, ese es Dios, ese es el jefe diciéndote no lo hagas más. No lo hagas más. Dios está en todo momento viéndote, escuchándote y diciéndote no lo hagas más. Ese es el problema, que como el cristiano no ve a Dios, sigue haciendo lo mal hecho. Pero es porque el no verlo no significa que no esté. El problema del cristiano es que no sabe discernir para poder entender y escuchar lo que Dios le está queriendo decir. ¿Por qué? Porque no ha muerto a él mismo. Sigue viviendo en el viejo hombre. Y en su mente es donde cree que está en el nuevo hombre. Pero no es así. El que está en el nuevo hombre escucha al Padre. Dice que mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Cuando Dios habla, tú lo escuchas. Tú sabes que es Él. Tú entiendes y obedeces. Tú eres fiel a lo que Él está diciendo. Pero no.
lo llenan de justificaciones para no hacer lo que Dios establece. Y la primera es: yo estoy en proceso. Dios me está procesando. Esa es la primera justificación. Dios me está procesando, yo estoy en proceso. Todos los días tengo que ir despacito. No. Todos nos equivocamos. No, hermano. Yo sé que todos nos equivocamos. Ninguno somos perfectos. Yo lo sé. Pero volver a hacer lo mismo, mal hecho, 1000 veces, eso no es equivocarse. Si tú sabes que algo está mal hecho y a Dios no le agrada, lo hiciste una vez, 2 veces tal vez. Pero 1000 veces, 2 años de tu vida haciendo eso. Yo soy joven en el Evangelio. Yo soy joven en el Evangelio. Yo llevo 2 años en el Evangelio. Esa es la justificación de los hermanos. Yo apenas estoy en el Evangelio. Llevo 3 añitos nada más. No, eso no puede ser una justificación, hermano. No puede ser una justificación. Yo estoy hace 2 añitos nada más en el Evangelio y sigues haciendo lo mal hecho. Y sigues pecando como un loco o una loca. No puede ser así, hermano. Porque una cosa es equivocarse, una cosa es tropezar, una cosa es tal vez aprender algo. Pero lo que ya se sabe, lo que fallaste una vez, en lo que te equivocaste 10 veces, no puedes volver a equivocarte. No es justificable delante de los ojos de Dios. Por eso dice que si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, la luz de la verdad, imagínense, no queda más paga por esos pecados, dice la Biblia. Y cuando llegue el final, nos vamos a lamentar, hermanos. Nos vamos a lamentar cuando llegue el final. Y lo que ahora vivo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es la continuación de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. 3 verdades aparecen aquí. Crucifixión espiritual con Cristo. El ego deja de gobernar en nuestras vidas. Cristo vive en los creyentes. Nos crucificamos espiritualmente con Cristo cuando decimos: no vivo más yo, mas Cristo es quien vive en mí. El ego deja de gobernar en nuestras vidas porque le estás dando el control total a Cristo. Y Cristo vive plenamente en el creyente. O sea, cada acción, cada movimiento, cada palabra, cada gesto, cada sentimiento expresado, cada mirada, cada pensamiento, tiene que ser Cristo, plenamente Cristo. No puede ser tú. Si tú estás dejándole toda autoridad a otra persona, esa persona es la que tiene que pensar, hablar, caminar por ti. No eres tú. Así como Cristo dijo: estas palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es quien hace las obras. Así tenemos que decir nosotros. Yo no hago las cosas ya por mi propia cuenta, sino que Cristo que mora en mí, Él es quien hace las obras. Así tenemos que decir nosotros. Ya las cosas que yo pienso, no las pienso por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque yo le doy toda autoridad, toda potestad a Cristo sobre mi vida. Yo quiero ser como Cristo. Cristo no va a ser como tú, jamás. Cristo habita en ti y por más que tú te esfuerces, tú no vas a cambiar lo que Cristo es. Cristo termina cambiando lo que tú eres para hacerte como Él. No nos resistamos a lo que es la obediencia y la voluntad, a lo que es obedecer al Señor. No nos resistamos, porque muchos de nosotros nos resistimos
En vez de resistir al diablo, resistimos a Dios. Nos resistimos a Dios en vez de resistir al diablo. Fíjense qué peligroso lo que estamos haciendo. Porque muchos siguen tomando. No están resistiendo al diablo. Pero Dios te está diciendo continuamente, no tomes alcohol. No fumes, que te estás matando. No mientas. No engañes. No robes. No pelees más con tu pareja. No le grites más a tus hijos. Dios constantemente te está diciendo cosas que debes cambiar, pero tú te estás resistiendo a Él. ¿Por qué? Porque la estás haciendo. Y al diablo lo estás dejando entrar. No le estás poniendo la resistencia que el diablo necesita. Cuando la palabra de Dios dice resistíos al diablo y él huirá, es cuando el problema, la tentación, el deseo carnal que viene a tu vida llega, tú resistirte. El hombre que ve pornografía. Cuando te vengan las ganas de ver pornografía, resístela. No lo hagas, no las veas. Porque Dios te está diciendo, resista al diablo. Ese es el diablo tentándote. Resiste esas ganas de ver pornografía. Resiste las ganas de masturbarte. Y no solamente para el hombre, la mujer también hace lo mismo. Las mujeres ven pornografía, las mujeres se masturban, las mujeres hacen lo mismo que el hombre, lo que de una manera diferente. Toman alcohol, fuman, consumen droga, todo lo mismo. Entonces esto es para ambos. Cuando vengan esas tentaciones, resistan al diablo, resistan a esas tentaciones que el diablo les pone en su vida. Y no se resistan más a lo que Dios les está pidiendo. Le están poniendo resistencia a Dios, pero al diablo no. Imagínense, le están dando entrada libre al diablo en nuestras vidas. Entrada libre. Pero a Dios lo tienen pausado. No, yo voy a cambiar cuando Dios me cambie. No, Dios te está diciendo que cambies ya. O que tú tienes que pasar por una tribulación inmensa, perderlo todo, perder familia, perder hijos, perder empleo, o a punto de perder la vida para que tú cambies. Si Dios te está diciendo ya, cambia. Él te lo está diciendo. Dios te está diciendo, ven y haz las cosas correctamente. ¿Por qué hay que esperar a que Dios permita? Porque Dios no es quien te mete en las tribulaciones difíciles. Dios no es quien te lleva al punto de la muerte. No, eres tú por tus propios actos. Eres tú, porque esas son consecuencias de tus propias decisiones. Y como tú eres libre de decidir, Dios tiene que desgraciadamente, lo digo así, desgraciadamente Dios tiene que permitir que tú estés a punto de perder tu familia, a punto de perder tu vida, a punto de perder tu trabajo, de perder tus cosas, lo que tanto esfuerzo tal vez te costó construir. Dios, desgraciadamente, Dios tiene que permitir. Pero eso no es lo que quiere Dios para ti. Dios quiere que antes que lleguen esas situaciones, tú logres poder percibirlas y cambiar para que no pases por esas situaciones. Eso es morir a uno para que Cristo viva en uno. Saber obedecer la voz de Dios y no resistirse a la voz de Dios. Día a día nosotros nos resistimos a la voz de Dios. Nos resistimos y no debe ser así. Aprendan a escuchar la voz de Dios. La vida cristiana no es simplemente imitar a Cristo, sino que Cristo viva a través de nosotros. Escuche. Tú imitas muchas cosas de Dios, de Cristo. Tal vez la manera de hablar en algunas ocasiones. La manera de amar en algunas ocasiones. La manera de expresar un sentimiento o de decir una palabra en algunas ocasiones. La manera de pensar en algunas ocasiones. Están escuchando la palabra que estoy diciendo después de lo que estamos imitando a Cristo, ¿verdad? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. En algunas
ocasiones. Es porque tú estás imitando a Cristo. Simplemente. Pero cuando tú dejas que Cristo sea quien viva en ti y Él se manifieste a través de ti, ya no va a haber en algunas ocasiones. Va a ser siempre. Vas a amar como Cristo siempre. Vas a pensar como Cristo siempre. Vas a hablar como Cristo siempre. Vas a caminar como Cristo siempre. Porque ya no eres tú quien está imitando a Cristo, sino que Cristo mismo, personalmente, Él se está manifestando a través de ti. Cuando Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, Él te estaba llamando al camino de ese arrepentimiento. Cristo vino, se humilló a sí mismo. Cristo mostró el arrepentimiento más grande que puede existir en el mundo, en la historia de toda la humanidad. De la manera en la que Cristo murió, como Cristo se humilló a sí mismo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llegar a Él con un corazón verdaderamente obediente a la voz de Dios, a la palabra del Señor. No podemos llegar a Cristo llenos de ego y decir, yo me convertí en Cristo, yo me convertí en cristiano y aún el ego sigue gobernando en tu vida. No podemos llegar de esa manera, hermano. Tenemos que verdaderamente venir y decir, ya el viejo hombre murió y ahora es Cristo quien gobierna. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Escuchen, Pablo dijo, miren esto, qué palabras más poderosas, que el mundo ya lo crucificó a Él, pero Él crucificó al mundo. ¿Por qué? A Cristo lo crucificaron en una cruz, pero Cristo venció al mundo. El mundo crucificó a Cristo y el mundo pensó que le había matado. Matamos a Cristo, matamos a Jesús, a ese loco que estaba hablando estupideces, a ese loco que no sabía lo que decía, a ese loco que se hacía Dios, a ese loco que vino aquí a creerse que era más que nadie. Eso dijo el mundo. Pero al tercer día, cuando resucita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El mundo tuvo que callar. El mundo tuvo que callar. Y no me estoy refiriendo a algo físico, sino a algo espiritual. El enemigo creyó que había ganado la batalla. Nunca entendió. Nunca entendió. Y hasta la actualidad aún sigue sin entender. El enemigo tiene la batalla perdida. Su sentencia está dictada. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de corregir la guerra que una vez perdimos. Adán y Eva en el jardín del Edén tuvieron un hermoso inicio en la creación. Ellos comenzaron esta carrera, pero perdieron la carrera. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de volver a comenzar la carrera en múltiples ocasiones, en múltiples momentos de nuestras vidas. Tenemos la posibilidad de comenzar la carrera y tenemos la posibilidad de ganarla. Pero aún así, los propios cristianos que conocen qué deben hacer, porque lo saben, no digan más que no lo saben. No digan más que no saben qué deben hacer para hacer o agradar la voluntad de Dios. No, sí lo saben. Sí lo saben. Todos aquí saben lo que es bueno y todos aquí saben lo que es malo. Ni siquiera tienen que leer la Biblia para saberlo.
Porque Dios es tan sabio que Dios incluyó moralidad en la creación. La propia moral, la propia conciencia te advierte lo que es bueno y lo que es malo. Y no importa en la sociedad que seas criado, que si viniste de una tribu indígena, que si viniste del medio de la tierra, que si vivías con dinosaurios, no importa. No importa de dónde tú vengas. El ser humano es ser humano, donde quiera que esté. Y es creado por el mismo creador. No hay manera de que el ser humano sepa que está haciendo algo mal hecho y no lo sepa. No, yo no sabía que eso estaba mal hecho. No, hermano, hay cosas, hay principios que son de la humanidad que el ser humano lo sabe. Y aún así lo justifican. Entonces, no digan que no saben lo que tienen que hacer para agradar a Dios. No lo digan. Todos lo sabemos. Pero lo que pasa es que no quieren crucificarse y venir y hacer la voluntad de Dios. Prefieren seguir nadando en el pecado. Prefieren seguir nadando en los errores. Prefieren seguir caminando en un camino que es inestable. Prefieren ser como las olas del mar que van y vienen y nunca logran nada. Prefieren edificar sus casas sobre el lodo, el fango y no sobre las piedras. Prefieren edificar su hogar en el desierto, donde hay sequía y no florecen los árboles. Eso prefieren. En vez de fabricar su casa sobre la roca, en vez de fabricar su casa al lado de un arroyo, de un río, donde todo buen árbol da fruto, donde nunca vas a tener sequía y las hojas siempre van a estar verdes, aún en tiempos de sequía. Eso es lo que no quieren hacer. No quieren pasar por ese sacrificio. No quieren entregar su vida verdaderamente a Dios. Deben morir a sí mismo. Morir a uno mismo también significa no vivir para el sistema del mundo. No compartir. Hoy una hermana preguntó en el chat de Avivamiento Sin Frontera. Preguntó: hermano, unos testigos de Jehová me están invitando a una fiesta. Y son muy insistentes. Son familiares de ella, creo. Son muy insistentes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira cuál fue mi respuesta. Miren cuál fue mi respuesta, hermanos. La respuesta fue bien clara. En el libro de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Esa fue mi respuesta. Le respondí con la propia Biblia. Ahora yo le digo a los hermanos que no quieren morir a uno mismo y siguen en comunión con el mundo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla? No hay compañerismo ahí. No se pueden mezclar. No pueden ser partícipes una de la otra ni la otra de lo que hace la otra. O sea, la luz es luz y la tiniebla es tiniebla. La tiniebla no puede estar en la luz y la luz no puede estar en la tiniebla. Tenemos que saber en qué lugar queremos estar e ir a por ello. No podemos decir: yo quiero estar con Cristo, pero estás en la tiniebla. Yo estoy en Cristo, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero estás en la tiniebla. ¿Dónde tú le hayas sentido a eso? No se le encuentra ni siquiera humanamente hablando sentido a eso. No se le encuentra.
Es como que estás en el polo norte, en el hielo. Yo me estoy congelando. Y en tu mente tú dices, no, yo estoy calentico. No tiene sentido. Porque verdaderamente te estás congelando. Vas a morir. Cristo es la salvación. Eso es lo que tú tienes en tu mente. Que estoy en Cristo, estoy salvo. Pero estás en la muerte. Estás donde está la muerte. En el mundo, en la tiniebla. Y estamos perdidos si seguimos pensando así. En la cabeza tenemos un pensamiento, pero en nuestros hechos estamos haciendo todo lo contrario a ese pensamiento. Porque nos estamos muriendo a nosotros mismos. Porque estás pensando como Cristo tal vez, pero estás actuando como el antiguo hombre, el viejo hombre. No ha habido un cambio completamente en ti, que tiene que ser de pensamiento, sentimiento y de gesto, de acción. Eso es morir al viejo hombre y dejar que Cristo sea que controle, domine todo sobre tu vida. No buscar gloria personal. Eso es morir a Cristo, no buscar gloria personal. Mucha gente, incluyendo pastores, predicadores, evangelistas, se puede compartir con la familia o familiares sin contaminarte. Si hay bebidas y luego no sé. Si tú estás en un lugar donde matan a una persona, estás en la misma habitación del hombre que la mató, pero tú no lo hiciste. ¿Qué tú crees que va a hacer la justicia contigo? Te va a interrogar, te va a juzgar. Van a creer que fuiste partícipe de lo mismo. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú estás en un lugar donde están haciendo lo mal hecho, para los ojos de Dios, estás siendo partícipe de lo que están haciendo ahí. Porque ni siquiera te estás siguiendo. O estás diciendo, no hermano, no hagan eso. Yo no voy a participar de eso. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, el que ama a Dios no va a estar en el lugar donde hacen las cosas malas. Va a ir a ese lugar a llevar luz, mas no a participar. Va a ir a ese lugar y va a decir, Cristo les ama, cambien, no hagan esas cosas. El Señor te ama con todo su corazón. Y luego se va a ir, mas no se va a quedar y no va a ser partícipe. Acuérdense, hermano, que tenemos una familia física en este mundo que queremos que sea salva. Pero si tú vas a un lugar y para ti es normal, o tú le normalizas a tus familiares, a tus amigos, que sigan haciendo lo mal hecho, pero que tú estás ahí y estás compartiendo con ellos, no vas a lograr nada. Esos son los cristianos que dicen, no, pero yo no desprecio a mis amistades ni a mi familia que está en el mundo. No te estoy diciendo que la desprecies, sino que no te haga partícipe. Comparte con ellos cuando vayan al paseo del parque, a hablar. Cuando ellos estén tal vez viendo una película que sea romántica o una película de, no sé, de una historia o algo así, algo que no sea algo que vaya en contra de Dios. Comparte con ellos muchas otras situaciones. Pero cuando estén en tomadera, cuando estén escuchando música del mundo, que lo que te llena el oído de contaminación, no participes. Eso no es despreciar, simplemente es no querer participar. Es no arrastrarlos más al camino de la perdición. Realmente tenemos que entender, hermano, que nosotros somos el ejemplo, somos la imagen visible de Dios invisible, lo que es Cristo. Cuando Cristo dijo, yo soy la imagen visible del Dios invisible, y quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú crees que Cristo va a hacer algo que Dios no haría? Cristo no podía hacer algo que Dios no haría, porque si no estuviese dejando amar a Dios.
Es lo mismo en la parte de nosotros los cristianos. No es una religión, no es una obsesión, no es un fanatismo, es un comportamiento de rectitud, es un comportamiento de verdadera rectitud, comportamiento de verdadera honestidad. Pero los cristianos siguen justificando todo lo mal hecho. Son mi familia tal vez. Son mi familia. Yo no puedo dejar de ver a mi familia. Son mis padres. Yo no puedo dejar de ver a mis padres. Nadie te está diciendo que no los dejes de ver. Pero no participes en cosas ilícitas ante los ojos de Dios. Tal vez para ti lo único que es ilícito es robar un banco, asaltar a una persona, desvivir a otra. Tal vez para ti eso es lo único que es ilícito. Pero para Dios muchas cosas son ilícitas. Muchas. Y Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Lo dijo suavecito, de una manera suave, para no decirte que lo que estás haciendo está realmente mal. No lo hagas más porque te vas a condenar tú mismo. Pablo fue consecuente. Y no Pablo, Dios a través de Pablo. Fue consecuente. Todavía tuvo misericordia en esas palabras. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Imagínense. Dios ve los corazones. Amén. Porque Dios ve los corazones, por eso dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí está. Porque Dios ve los corazones. Porque este pueblo dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Viva Cristo Rey. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Este pueblo dice eso de labios. Pero ¿y su corazón? Que cuando no están en la iglesia o no están delante de los hermanos de la congregación, hacen lo mal hecho. Pecan voluntariamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría ahí? Ahí Dios te está viendo igual. Ahí Dios sabe lo que tú estás sintiendo en tu corazón igual. Pero no miden las consecuencias. Porque no se están dando cuenta que esas consecuencias no son físicas, son espirituales. Porque tal vez te mantienes en un buen trabajo y sigues produciendo. No estás entendiendo que espiritualmente te estás destruyendo. Y es ese vacío que aunque tú estás en Cristo lo sigues sintiendo. La palabra de Dios dice que plenamente somos en Cristo Jesús. Porque Él es quien nos completa. Porque Él es quien nos llena. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que están vacíos y se sienten vacíos? Y no lo entiendo, Señor. Si yo estoy en tu presencia, Señor, todos los días busco de ti. Esos son. Todos los días busco de ti. Voy a la iglesia todos los domingos, Señor. Y yo diezmo. Y yo doy ofrenda, Señor. Pero estás vacío por dentro porque estás lejos de Cristo en realidad, hermano. Abre tus ojos. Abre tus entendederas. Escucha a Dios hablarte a tu corazón. No te engañes más a ti mismo. A ti misma. No lo hagas más. Cristo está cansado de hablarte. Y tú no le escuchas. Y yo voy y me siento en la primera fila. Y estoy en toda la alabanza. Y me sé todas las canciones de la alabanza de memoria. Yo me las sé todas. Yo me sé todas las canciones de alabanza de memoria. ¿Qué estás haciendo? En realidad, ¿por qué todavía te sientes vacío? Si se supone que cuando tienes a Cristo estés lleno, plenamente lleno. Y que no importa la tribulación por la que tú estés pasando, usted no se va a sentir mal ni se va a sentir vacío. Al contrario,
El poder de Cristo en tu vida te va a dar el discernimiento, te va a dar el poder, el entendimiento para poder atravesar por esa tribulación o por esa situación, por ese problema. Hermano, esto que yo le estoy diciendo es una verdad que se vive en las iglesias, se vive en las congregaciones hoy en día. Y llevamos siglos viviendo en este problema. Porque no morimos a nosotros mismos. Porque todavía el viejo hombre está reflejándose en el nuevo hombre. Tenemos que entender, hermano, que tenemos que verdaderamente morir a nosotros. Verdaderamente. No de palabras, sino que de hechos, de sentimientos, pensamientos. Morir completamente a nosotros para que Cristo sea quien viva. El creyente vive ahora bajo los valores del reino de los cielos. Cuando muere el hombre, cuando muere el viejo hombre y eres un nuevo hombre en Cristo, ya tú tienes que vivir bajo los valores del reino de los cielos, hermano. Hermano, oh my God, Señor. Imagínense, hermano. Tener el privilegio de vivir bajo los valores del reino de los cielos. Imagínense, hermanos, por un segundo, tener ese privilegio. Es grandioso, es algo inmenso, es algo poderoso. Tienes la oportunidad de tener al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Alfa y Omega, al que es, al que era y al que ha de venir, al Todopoderoso, en tu corazón, en tu vida, dentro de ti. ¿Y dónde está tu reverencia diaria? ¿Dónde está tu obediencia diaria? Si más no recuerdo yo, en la época de los reyes, en la actualidad también, pero vamos a transportar un poquito a la época de los reyes. Cuando un rey descendía de su castillo con su caballería a dar una vuelta por el pueblo, todos se inclinaban ante él y lo que él dijera obedecían. Lo que él decía lo hacían. Lo que él señalaba corregían inmediatamente. Eso está mal, quítenlo, arréglenlo. Esa persona está mal vestida, vístanla bien, la vestían al momento. Ahí falta alimento, traían alimento de momento. O sea, todo lo que dijera el rey lo hacían. ¿Por qué ahora tú no haces lo que el rey te está diciendo? Y no es cualquier rey el que está en tu vida. El que está dentro de ti, el que habita en ti, es Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores. No es cualquier rey, es el Rey de los Reyes. Es quien quita y pone, es quien establece reino, es quien levanta reinos, ese. ¿Y por qué tú no obedeces a lo que Él te está diciendo? ¿Por qué tú no cumples la voluntad de ese rey? Si tú estás constantemente en su presencia, ¿por qué tú no actúas dignamente para ese rey? No lo hacemos porque no morimos al viejo hombre, porque todavía estamos en el viejo hombre, en el desobediente, en el que quiere hacer lo que le da la gana, en el que no le importa nada. Ese es el viejo hombre, en el que cree que puede hacer algo y no trae consecuencias. Ese es el viejo hombre. Pero tenemos que entender que ya no estamos viviendo en un pueblo. Ya no estamos viviendo
en el medio del monte, en el medio de la nada. No, estamos viviendo en la presencia del Rey de Reyes, del Señor y de señores. Estamos en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que en el mundo estamos, mas a Él no pertenecemos. Porque ya no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. No me gusta interrumpir el estudio, pero hay una persona escribiendo que el que necesite dinero para un emprendimiento o algo, ellos ofrecen. No acepten, no escriban a ese tipo de mensajes, son estafadores. Son gente que estafa. Voy a continuar con el mensaje, con el estudio. Entonces, hermanos, no estamos, decidí hablar sobre ese comentario e interrumpí el estudio porque creo que es bueno alertar a los hermanos. No son gente buena la que hacen ese tipo de comentarios, que ellos prestan dinero, son estafadores. Así que estén alerta. Hijos de Dios, apliquen la prudencia que Dios pone en sus corazones para que puedan discernir quién engaña y quién no engaña. Y dónde puede haber un problema y tal vez lo pueden evitar. Entonces, hermanos, si Dios, si el Rey de Reyes, Señor de Señores, el reino de los cielos está viviendo en ti, como dijo el apóstol Juan, como dijo Juan el Bautista, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa que el reino, su rey, todo se acercó a ti. ¿Cómo tú no vas a vivir en ese ámbito? Hazte la idea que estás frente a Jesús. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y pongan en los comentarios todos los que estamos hoy conectados. Si Jesucristo estuviera delante de ti, ¿cuál sería tu primer gesto? ¿Qué es lo primero que tú harías? Si Jesucristo estuviera ahora mismo visiblemente delante de ti, ¿qué es lo primero que harías? Wow. Muchos ponen llorar, muchos ponen sonreír, pero la mayoría ponen arrodillarse. Eso es lo que más yo creo que harían. Los que ponen llorar, los que ponen reír, no creo que harían eso. Créeme, que cuando ese rey se pare delante de uno, lo primero que haríamos es arrodillarnos. ¿Quiere que te diga por qué? Porque la palabra lo dice. Y lo que la palabra dice se cumple. La palabra dice que toda rodilla de los cielos, de la tierra y de abajo de la tierra se doblará ante Él. Y la palabra dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. El que dice que se sonríe, que la abrazaría, es porque tal vez eso es lo que cree, lo que sienta ahora en la carne, pero no es lo que la palabra dice que va a suceder. Y yo creo más en lo que la palabra dice que en mi propio sentimiento. Maldito el hombre que confía en el hombre, hermano. La palabra dice. Tú dijiste que diríamos, sí, yo sé que lo que yo dije, pero por eso, como muchas personas dijeron, arrodillarse más que las otras, siempre la minoría va a sentir decir lo que realmente no va a suceder. Pero la gran mayoría dijo arrodillarse, y es lo que la palabra dice que va a suceder. Humillarse delante de Dios. Entonces, si yo te digo ahora a ti, hermano, ¿qué tú harías si Cristo estuviera delante de ti? Y ustedes me dicen arrodillarme, humillarme, amarle,
sonreírle, abrazarle todo el tiempo, no fallarle, ¿verdad? No fallarle, escuchen, no fallarle. ¿Por qué no lo estás haciendo? Si Cristo está en ti, ahora mismo Cristo está en ti. Ahora mismo Cristo está frente a ti. ¿Por qué esperar a ver para hacer y no hacer sin ver? Porque no hay fe en ustedes. Porque no hay fe en nosotros. Porque la humanidad no tiene fe y tiene que ver para hacer. En vez de hacer sin ver. Cristo es el autor y consumador de la fe. Si tú haces sin ver, Cristo se vivifica más en ti. Cristo crece más en ti, porque la fe se consuma con Él. Entonces, fíjense qué nivel de locura tenemos nosotros los seres humanos. Que tenemos que esperar a que el Señor se manifieste visiblemente para en ese momento obedecer todo lo que Él nos manda. Pero no acabamos de entender en nuestras mentes finitas que el Señor está en nosotros, que Él está en mí, está en ti, en el otro, en la otra, está en todos nosotros Dios, dentro de todos nosotros. Seamos obedientes desde ahora, cumplamos la voluntad de Dios desde ahora. No esperemos a que llegue ese momento en el que Él se presente delante de nosotros y tal vez nos diga. ¿Quieren escuchar la frase que tal vez les puede decir? ¿O no la quieren escuchar? Si quieren escucharla me dicen sí. Si no la quieren escuchar me dicen no. Si la quieren escuchar, ¿verdad? Tal vez Dios les diga, tal vez el Señor les diga, apártanse de mí, Satanás. Y eso va a ser triste. Apártense de mí, Satanás. Yo no le conozco. Ustedes pueden haber hecho todas las obras que hicieron. Pueden haber traído toda la ofrenda que hicieron. Pueden haber dicho con su propia lengua que me amaban. Pero yo a ustedes no le conocía. Apártense de mí, Satanás. Hacedores de maldad. ¿Quieren esperar a que llegue ese momento para entonces llorar? Cuando estén en el crujir de dientes, cuando ya estén donde no haya salvación, ¿quieren que llegue ese momento? Hermano, corrijamos los errores desde ahora. Vivamos entendiendo que Cristo vive en nosotros y que en nosotros no está cualquier persona. Que hay un rey y no es cualquier rey, es el Rey de Reyes. Hay que morir al hombre viejo. Morir al hombre viejo y dejar que sea el nuevo hombre quien nos gobierne. Y ese nuevo hombre se llama Jesús. Jesucristo, el Rey, el Señor, el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable, consejero. Ese es el Señor. Y ahora es el momento de verdaderamente dejar que Él coja las riendas. Continuamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Comienza una nueva identidad en ti, una identidad espiritual que progresivamente se va a ir manifestando en lo físico. Dice la palabra de Dios que el hombre es por fuera como es por dentro. Progresivamente la identidad espiritual que hay dentro de ti se va a ir manifestando fuera de ti. Por como tú eres en el corazón, vas a hablar. De la abundancia de tu corazón, habla la boca. Si tú el corazón lo tienes oscuro, vas a hablar mal. No me refiero a malas palabras, sino a lo que desearás, a lo que vas a señalar, criticar, juzgar.
y a muchas cosas más. Pero si es Cristo quien vive en ti y Él es quien habla por ti, de lo bueno de tu corazón darás. La propia palabra lo dice. ¿Qué es lo bueno que tenemos en nuestro corazón? Si la palabra buena, la palabra bueno no cabe en lo que es el ser humano ya. Nada bueno sale de nuestros corazones, dice la palabra. ¿Qué es lo bueno que podríamos tener? A Cristo. Lo único bueno que podemos tener nosotros en nuestros corazones es al Señor cuando le recibimos. Es a Él. Y si tú dejas que eso bueno que habita en tu corazón sea lo que hable y ministra a través de ti, cosas buenas vas a dar. Porque Él es quien pone el querer como el hacer. Entonces, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el que dice que está en Cristo, pero verdaderamente en su corazón no está en Cristo, no es nueva criatura todavía. Sus cosas viejas no han pasado, sino que siguen presentes. Y él se imagina que está en cosas nuevas. Pero el Señor te está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Cuando algo es hecho nuevo y es hecho a la perfección. Cuando algo que estaba torcido se destruye y se construye recto. No hay manera de que vuelva a estar torcido. No hay manera de que tenga errores e imperfecciones. Porque Cristo las destruyó todas. Las echó al pasado y comenzó a construir cosas nuevas en tu vida. Si tú antes eras alcohólico y verdaderamente entregaste tu vida a Cristo, créeme que el alcoholismo quedó atrás. El que todavía está luchando contra el alcohol y lleva 4 o 5 años de haberse convertido en Cristo, según él se convirtió, tiene que autoexaminarse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Porque verdaderamente cuando tú te conviertes a Cristo, verdaderamente la propia palabra te lo está diciendo. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo lo que no le agrada a Dios se queda atrás y todas son hechas nuevas. No hay manera de que tú estés haciendo lo mal hecho, de que tú estés haciendo el pecado o siendo partícipe del pecado estando en Cristo, verdaderamente en Cristo. No hay manera. La presencia del Espíritu Santo en ti te redarguye tan fuerte que no puedes vivir. Cuando haces lo mal hecho, la presencia del Espíritu Santo te redarguye tan fuerte que no hay manera de que puedas vivir. No puedes vivir. No hay manera. Porque el Espíritu Santo te regaña, pero tan duro que tienes que cambiar obligado. Te obliga sin obligarte. ¿Cómo pueden entender eso? Te obliga sin obligarte. Se siente tan mal el espíritu. Él se aflige, se contricta tanto y te hace sentir su dolor a ti que tú no quieres dejar que nunca más el espíritu pase por eso. Tú nunca más quieres dejar que el espíritu sufra por tus irresponsabilidades. Porque tú, aún sabiendo que están las cosas mal, no quieres dejar de hacerlas. No quieres morir al viejo hombre. Prefieres continuar fallándole a Dios. No, hermano. Eso no pasa con un verdadero creyente. Eso no pasa con un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios cambia. Un verdadero hijo de Dios modifica
lo que tenga que modificar para agradar a Dios. El verdadero hijo de Dios entiende cómo tiene que hacer las cosas realmente para lograr ser un hijo de Dios. Mucha gente dice, yo me arrepentí. Mucha gente dice, yo no voy a volverlo a hacer. Me incluyo, hermano. Yo no soy un bicho raro. Yo no soy un extraterrestre diferente a nadie. Ni yo ni ninguno de los que hacemos las cosas más o menos mejor que otros. Tal vez hay personas que las hacen mejor que nosotros. Y así va a ser siempre. Pero nosotros decimos siempre, ya no lo vamos a hacer. Y volvemos a hacerlo. No puede ser así, hermano. No puede ser así. Un verdadero hijo de Dios cambia lo que tenga que cambiar para no fallarle a Dios. Y es la realidad. Hay personas que no cambian hasta el día en el que le dicen sus 4 verdades en la cara. Y ese día es que abren sus ojos y cambian. Ese día es que abren sus ojos y cambian. Pero lo triste del caso es que Dios nos está diciendo no 4, no 5, no 10, 1000 verdades en nuestras caras. Y nosotros no estamos cambiando. ¿Por qué tú cambias cuando alguien físicamente te enfrenta, pero no cuando Dios, que no lo ves, pero lo sientes y sabes que existe? ¿Por qué tú no cambias cuando Dios te está corrigiendo? ¿Por qué? Porque no hay respeto en ti hacia Dios. Porque si tú respetas, usted no comete no va en contra de lo que Dios establece. Y no digan de la boca para afuera, yo respeto a Dios. No lo digan. Realmente no digan que respetan a Dios. Porque el que respeta no va en contra de la ley que Dios pone. Tú respetas el tránsito. Y cuando estás manejando por una carretera que dice 40 millas, 40 de velocidad, y hay un policía detrás de ti, usted va a 40 o tal vez por debajo de 40. Porque sabe que si el policía te agarra a más de 40, va a tener consecuencias, ¿verdad? Pero quiero decirte algo hoy, esta noche. Tal vez el policía no está detrás de ti. Tal vez el policía no está a tu lado. Tal vez el policía tú no lo ves enfrente. Tú no lo ves arriba. El policía está dentro de ti. Y el policía sabe todo lo que tú piensas. Y el policía sabe todo lo que tú sientes. Y el policía sabe que no estás obedeciendo porque no te da la gana. Porque ese policía se llama Dios. Y Dios sabe todo. Dios está en todas partes. Pero cuando venga el ticket de tránsito a tu vida, por lo que estás haciendo, sabiendo que lo estás haciendo mal, no te quejes. Porque el ticket de tránsito que Dios te va a dar no va a ser cortico. Va a ser un ticket de tránsito así, gigantesco. Así, mira, así de grande. No va a haber papel para escribir todas las infracciones que tú cometiste en el camino con Dios. No va a haber. Y cuando llegues a esa puerta y Dios se pare delante de ti y te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, hijo de Satanás. Cuando llegue ese momento, te vas a lamentar. Te vas a lamentar. Esto es un llamado, hermano, a que todos los que estamos hoy aquí, en presencia de este estudio tan maravilloso que Dios ha dado. ¿Por qué decidí hablar sobre este tema? Mi hermano Gerson me dijo, Asiel, hoy hablaron en la congregación
del morir a uno mismo. Tal vez no lo enfocaron así como lo estoy enfocando yo, pero sentí tanto hablar de eso porque yo dije, wow, hasta a mí me hace falta. Hay muchas áreas en mi vida que yo necesitaba escuchar hasta este mensaje. Esto ni siquiera yo lo tenía preparado. Esto es Dios quien está fluyendo, hermano. Esto es Dios quien está fluyendo. Yo no tenía preparado esto para hoy. Y yo sé que muchos de ustedes necesitaban escuchar esto. Comienza una nueva vida y una nueva identidad, nuevos deseos y nueva naturaleza. Cuando el hombre está en Cristo, nueva criatura es una nueva naturaleza. O sea, tu naturaleza caída, tu naturaleza de pecado queda atrás. Se supone que empieces a actuar acorde a lo que Dios establece en tu vida, acorde a la naturaleza que está estableciéndose en tu vida, y que tengas nuevos deseos de buscar a Dios, deseos de leer la palabra, deseos de escuchar música cristiana, deseos de apartarte de todo lo mal hecho del mundo, deseos de apartarte de la iniquidad, de la violencia, de la mentira, del engaño, de la fornicación, de la adulteración, de la pornografía, de la masturbación y muchas cosas más, de las cuales ya tienes que tener deseo de apartarte y no pertenecer ni participar. Pero no. Esto es un mensaje directo, hermano, para todos los que están aquí conectados. Si uno de ustedes dice que está en Cristo y todavía sigue haciendo las cosas que hacía el viejo hombre, autoexamínese, porque algo mal hay. Porque dice que cuando tú estás en Cristo, nueva criatura eres. No dice, tienes que pasar un proceso para ser una nueva criatura. Tienes que pasar un proceso para que Cristo viva en ti. Tienes que pasar un proceso para que el Dios Santo, el Dios eterno, se manifieste en tu vida. No dice eso en ninguna parte de la Escritura. Dice, de modo que si estás en Cristo Jesús, nueva criatura eres. Inmediatamente que estás en Cristo, nueva criatura eres. Inmediatamente que estás en Cristo, el Eterno mora en ti. Inmediatamente que estás en Cristo, el Señor se empieza a manifestar en ti. Inmediatamente. No dice, vas a pasar un proceso para que Dios viva en ti. No, no dice eso en ninguna parte de la Escritura. Pero sí dice que inmediatamente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios lo levantó entre los muertos, eres salvo. Dice la palabra de Dios que todo el que le recibió y cree en su nombre tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Es inmediatamente. Es inmediatamente. No se engañen más que tengo que pasar un proceso para que el Señor more en mí. Tengo que pasar un proceso para poder cambiar. No se engañen más. Es inmediatamente. Si estamos pasando por procesos por nuestra propia desobediencia, es por nuestra propia concupiscencia, es por nuestra propia cabeza dura. Pero no es por culpa de Dios que Dios tiene que hacernos pasar por un proceso para que nosotros... No, hermano. Dios ya mora en ti. El Padre eterno, el Dios fuerte, el creador del mundo, del universo, el creador de todo, mora en ti inmediatamente. Así, ya. Pero el que siga haciendo lo mal hecho y no siente ese remordimiento y no tiene intenciones de cambiar, el que siga haciendo eso una y otra y otra y otra vez más,
tiene que autoexaminarse porque tal vez no tiene al Creador en su vida. Se lo imagina que lo tiene, pero no lo tiene realmente. Tiene que autoexaminarse. Porque el que tiene a Dios, verdaderamente a Dios en su corazón, cambia. Cambia. Hermano, paren un oficial de policía al lado de ustedes diariamente. Un agente de la ley. Y ustedes no van a cometer ninguna infracción, ni siquiera verbalmente contra otra persona. Hijo de mi vida. Que si tu mamá es mi amiga, la amo. Que si yo a ti te pasaría la mano. Yo te amo, ven. Con un agente de la policía al lado tuyo, un oficial de la policía al lado tuyo, tú no cometerías ninguna infracción, ni siquiera verbal. Ni te pasaría por la mente. Imagínate, un ladrón. Le estoy hablando un ladrón, un hombre que es ladrón, que nace en una familia de ladrones. Cuando tiene un oficial de policía al lado, ni por su cabeza le pasa un pensamiento de robar. Imagínate, algo que el policía no puede ni siquiera ver, ni sentir, ni adivinar. Un pensamiento de otro ser humano. A ese ladrón no le pasa el pensamiento de robar ni siquiera por su cabeza. Ni siquiera. Entonces, nosotros tenemos al Rey en nuestras vidas y hacemos todo lo contrario. Teniendo al Rey en nuestras vidas. Teniendo a la máxima autoridad que existe en nuestras vidas. Y hacemos todo lo que nos da la gana. No puede ser así. ¿Quiere que te diga por qué? Porque si verdaderamente tuvieses al Rey en tu vida, no harías lo que te da la gana. No lo harías. Porque el propio Rey no te deja. Un policía, si tú vas a cometer una infracción, ¿qué hace? Inmediatamente te arresta en el acto. No te deja ni levantar una mano. Te arresta en el acto. Lo mismo hace Dios. Si tú vas a hacer algo malo, cuando tienes verdaderamente a Dios en tu vida, no te deja. Se contricta de tal manera que tú no haces el mal alto. Tú no lo haces. Tú te retraes y dices, no, esto no le agrada a Dios. Algo estoy haciendo mal. No quiero continuar haciéndolo. Pero el que no tiene a Dios y cree que lo tiene en su cabeza, hace lo mal hecho. Porque no tiene quien lo corrija. No tiene quien le diga en su interior, en su corazón, lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás haciendo está mal. Estás siguiendo por donde no tienes que ir. No lo tiene. Y como no lo tiene, hace las cosas mal hechas. Pero el que verdaderamente tiene al policía con él, a su lado, todo el tiempo, no comete esos errores o no cometes esos actos ilícitos. Y es la pura realidad. Hagamos el experimento, hermano. Párense al lado de un policía. Nada más tú te paras al lado de un policía, nada más compararte al lado de un policía y la autoridad que el policía ejerce te implanta respeto, aunque tú no estés haciendo nada mal hecho. Te implanta respeto en tu interior, tú sientes respeto en ese espacio donde está parado ese policía, aunque tú no estés haciendo lo mal hecho. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios? Si Dios es el policía de los policías. Es el jefe de todos los policías. Dios es el Rey de todo el mundo. Sin embargo, tenemos a Dios, al Rey, al jefe de todo, en nosotros y hacemos lo que nos da la gana. ¿No será que haces lo que te da la gana porque realmente no tienes al Rey dentro? ¿No te has preguntado eso alguna vez? Y por eso aún no has muerto al viejo hombre. Y el viejo hombre sigue dominando sobre tu vida. El viejo hombre sigue llevándote al camino equivocado.
y quieres justificar todo lo que estás pasando con procesos. Porque les recuerdo, en la Biblia, todo el que le falló a Dios, fue por su propia desobediencia. Fue porque le dio la gana fallarle a Dios. Pero todos tuvieron consecuencias de sus fallas. A ninguno Dios le pasó la mano. No, todos tuvieron consecuencias. Jonás le falló a Dios, se fue para otro lado y terminó en la boca de un pez. Imagínense. David tuvo consecuencias, perdió a su hijo. Imagínense, hermano. Imagínense, todo el que le falla a Dios es porque le da la gana. Pero la única diferencia de nosotros a esos hombres del Antiguo Testamento es que nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Y ellos no lo tenían dentro. Era mucho más difícil. Ahora Dios vive contigo. Dios está en ti. Dios te hace sentir a ti cuando tú estás mal, cuando tú estás cerrado. Pero el que no tiene a Dios dentro, es mucho más difícil verdaderamente poder corregirse y poder morir al viejo hombre y dejar que el nuevo hombre, que es la identidad en Cristo Jesús, prevalezca sobre su vida. Aunque la revelación completa aparece en Cristo, el Antiguo Testamento ya mostraba el principio de la redención total a Dios. En el libro de Salmos capítulo 51 versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Estamos hablando Salmo 51, uno de los salmos que más me gustan a mí. Lo escuchamos todos los días. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios quiere corazones contritos, humillados, espíritus quebrantados. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere corazones rebeldes, corazones egocentristas, espíritu rebelde. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vengas a sus pies, verdaderamente humillado. Dios quiere que verdaderamente vengas a sus pies con un corazón contrito. Dios siempre busca algo más que un sacrificio extremo. Lo que quiere Dios es un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón redimido completamente a su presencia. Eso es lo que quiere Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Tu vereda, disculpa. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, todo tu corazón, dárselo a Él. Todo tu corazón, dárselo a Dios. Alejandro, que Dios te bendiga, varón. Que la paz del Señor esté en tu corazón y logre limpiar la inmundicia que hay en ti. En el nombre de Jesús. Dice la palabra: fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te confíes de tu prudencia, de tu propia prudencia. No te confíes de tu propia prudencia. Pero sí dice, fíjate de Dios. Fíjate de Dios en todo, con todo tu corazón. Porque Él es el único que puede enderezar tu vereda. Él es el único que puede enderezar tu camino. Él es el único que puede enderezar tu vida. Él es el único que puede limpiarte. Él es el único que verdaderamente puede llenarte de amor. Él es el único que verdaderamente puede alcanzarte, salvarte y darte vida eterna.
Morir a uno mismo también significa no confiar en nuestra propia sabiduría, mantener cada decisión en los caminos de Dios. O sea, apoyarnos en lo que Dios establece, apoyarnos en lo que Dios enseña, apoyarnos en lo que Dios quiere para nosotros, mas no en lo que nosotros queremos, sino que en todo momento tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Eso es ser prudente ante los ojos de Dios también. Apoyarse en la sabiduría de Dios. Eso es morir a la carne. La entrega total a Dios es importantísimo. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Escuchen, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amar totalmente a Dios es entrega absoluta, prioridad completa y negación del ego. Ahora mi pregunta es para todos los que estamos aquí. ¿Están entregados absolutamente a Dios? Sean honestos en su respuesta, porque esa respuesta que ustedes den hoy les va a mostrar realmente si están en Dios o no. ¿Están realmente entregados completamente a Dios? ¿Quién más responde? Ok. Hay casi 400 personas. De las 400 personas, solamente 8 personas respondieron que no. Conmigo, 9 personas. Respondo que no. Conmigo, 9 personas respondo que no. Todas las demás respondieron que sí. ¿Saben lo que significa entregado completamente a Dios? ¿Saben lo que significa eso? Para los que respondieron sí. ¿Saben lo que significa eso? ¿Tienen idea de lo que significa entregarse completamente a Dios? Si tuviesen idea, no hubieran respondido sí. Porque te estás apoyando en tu propia prudencia, en tu propio pensamiento, en tu propio sentimiento. Pero si pensaras como Dios, hubieras respondido no como respondimos los demás. Entregarse plenamente, completamente a Dios es no fallarle a Él en nada y cumplir la voluntad de Él al pie de la letra. ¿Sabes quién fue el único que hizo eso? Se llama Jesucristo. El único. El único que hizo eso se llama Jesús. Y aquí ninguno de nosotros le llegamos a la suela de los zapatos a Cristo. Ninguno aquí. Si fuéramos como Cristo, no necesitaríamos a Cristo. Por eso dije que la respuesta de esta pregunta es importante para la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando tú reconoces que todavía no estás plenamente entregado a Cristo, vas a trabajar verdaderamente para llegar a ese nivel. Vas a verdaderamente entender que hay que cambiar cosas en ti y que solamente obedeciendo a Dios lo vas a lograr. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Y es importante. Prioridad completa a Dios. Entregarse plenamente a Dios es darle la prioridad completamente a Dios.
completa. Cuando dice prioridad completa a Dios, no hay ningún ser humano que pueda cumplir eso. Que le dé prioridad solamente a Dios en todo. No hay ningún ser humano. Y no seamos mentirosos. Siempre hay algo que se nos para por delante, que en algún momento del día le damos más prioridad a eso que al propio Dios. Seamos honestos. Dios ama la honestidad. A mí me costó entender eso, que Dios ama la honestidad. Y siendo honesto delante de Dios, hay arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. Cuando tú eres honesto con Dios, cuando tú eres honesto contigo mismo, te estás arrepintiendo de lo que estás haciendo mal hecho. Y negación total al ego. Hermano, ¿quién no siente un poquito de ego de vez en cuando? El ego está ahí, esos son sentimientos, son tentaciones que pone el enemigo. Entonces, hermano, tenemos que entender que tenemos que morir al viejo hombre completamente, al 100%, para poder ser nueva criatura en Cristo. Para poder lograr todo lo que Dios demanda, la entrega total a Dios. Eso, la entrega total a Dios, sí es parte de un caminar. Eso sí, pero lo que hablamos anteriormente son cosas que deben cambiar inmediatamente que tienes a Cristo en tu vida. Pero ya la entrega total a Dios ya es parte de un caminar. Obviamente, ¿por qué es parte de un caminar? Porque tal vez tú tenías una vida creada en el mundo, tú tenías familia, tú tenías un empleo diferente y Dios empieza a abrirte puertas nuevas que son acorde a lo que Él quiere, a la voluntad de Él para tu vida, que son acorde a lo que tú vas a empezar a manifestar. Si antes tú trabajabas en un bar vendiendo bebidas alcohólicas, en una discoteca o un club nocturno, y tú entregaste tu vida a Cristo, tú vas a ver que Cristo va a abrir puertas para que tú tengas un empleo acorde a la vida nueva que Él te va a dar, que es una vida nueva en su presencia, una vida nueva en las cosas bien hechas. Entonces el Señor solo va a ir acomodando las cosas, pero eso es con respecto a eso. Pero con respecto a lo que tú empiezas a sentir, a manifestar, a hablar, a pensar, eso tiene que ser un cambio inmediato en cuanto tú estás en Cristo, porque el Espíritu Santo en ti empieza a redarguirte cada vez que haces cosas malas. Puertas que llevan 15 años cerradas. Dios abre todo. Cuando tú estás en su camino, Dios empieza a acomodar todo. Todas las fichas se empiezan a mover de una manera sobrenatural. Algo que no vamos a entender nunca. Solamente Él sabe. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Escuchen. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es entrega total a Dios. No cumplir la voluntad de uno, sino que se haga la voluntad de Dios, aceptarla y cumplirla. Wow. Jesús mismo modeló el principio de morir a uno mismo. Renunció a su voluntad humana, se manifestó al plan del Padre, entregó su vida por la humanidad. Morir a uno mismo es al corazón. Wow. Morir a uno mismo es morir al corazón, a lo que sientes dentro de ti. Renunciar al ego, crucificar al viejo hombre, mantener la voluntad de Dios en tu vida, vivir bajo el Señor Cristo. Cuando esto ocurre, Cristo vive en el creyente, transformando su vida, su carácter, sus decisiones y su propósito.
El verdadero cristiano no es solo creyente en Cristo. Y esto lo hemos hablado durante todo el estudio. Sino que permite que Cristo gobierne completamente su vida. Y para concluir, concluimos con Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, cuando Cristo en vuestra vida, porque esta traducción me sale así, cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, hermano, si Cristo se manifiesta verdaderamente en nuestra vida, nosotros somos manifestados con Él en gloria. Es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Y son los hijos de Dios, hermanos, y ustedes seguro lo han visto, que tú lo ves y tú lo ves diferente. Incluso habiendo otros cristianos a su alrededor, tú ves a esa persona diferente a las otras, porque tal vez esa persona sí tiene una vida en Cristo verdadera y las otras la tienen de labios para afuera. Son los hijos de Dios que ustedes ven los frutos del Espíritu Santo verdaderamente en su vida, que ustedes ven que cumple y hace la voluntad de Dios verdaderamente en su vida. Eso es estar en Cristo verdaderamente. Y tú dices, ¿cómo Él puede? Yo no. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero sentir lo mismo que siente Él. Yo quiero leer la Biblia como mismo la lee Él. Yo quiero tener la misma comunión con Dios que tiene Él. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo? Hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si conoces la verdad y te resistes, no hay más nada que hacer. La presencia de Dios en nuestras vidas es inevitable cambiar, es inevitable corregir, es inevitable caminar recto. Cuando Dios está en nuestras vidas, todas esas cosas suceden porque suceden. No es porque tal vez, no es porque es un proceso, sino porque Dios está en tu vida. La verdad, la vida, la luz, la rectitud, toda honestidad que existe en el mundo, todo lo bueno está en tu vida. Obligatoriamente tienes que cambiar. Si tú no has cambiado y tienes 3 años en el Evangelio, y tienes 4 años en el Evangelio, y tienes 5 años en el Evangelio, y te sigues sintiendo vacío, y te sigues sintiendo vacía, ¿por qué será? Si la palabra dice que plenamente estamos en Cristo Jesús, no puede haber vacío en nuestros corazones. Aunque estemos en valle de sombra, aunque estemos en tribulaciones, aunque estemos en problemas judiciales inmensos, todos los que están pasando por problemas migratorios y se sienten vacíos porque no tienen a Cristo, hermano. Pero si lo tuviesen, verdaderamente no se sintieran vacíos. El problema no los atormentaría, la enfermedad no los atormentaría. Tal vez sintieran dolor. Tal vez sienten tristeza, pero no soledad, nunca sienten que están solos, sino que hay alguien con ustedes que está guiándolos y los está guiando por el camino. Tal vez que hay alguien que está con ustedes que los va a sanar, que el problema migratorio va a salir bien. Eso es estar en Cristo. Verdaderamente tener a Dios dentro en nuestras vidas es eso. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Espero que les haya sido de gran ayuda para mí, para mi edificación personal. Fue un 10 de 10, porque a mí me edificó. Espero que a ustedes les haya edificado también, porque fue Dios quien habló. Fue la palabra del Señor. Y esto comuníquenselo a sus familiares, a sus hermanos. Porque créanme, hermano, que el mundo está a falta de esto. Y más en los propios cristianos. Necesitan morir más al hombre viejo
y dejar que el nuevo sea quien gobierne. No estar viviendo en los dos lados. Porque eres tibio y ustedes saben lo que les pasa a los tibios. No tengo ni que decirlo. Todos los que estamos aquí conocen la palabra de Dios. Dios no le gustan los tibios. Que Dios les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza para terminar. Y voy a cerrar el live y como en 10 minutos vuelvo a abrir ya en el otro formato. Para estar la noche hablando de la palabra, compartiendo testimonio, etc. Que Dios les bendiga en mi manera. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Rey. Aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Gracias. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, Gloria a Dios. te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, saltando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Ahí creo una hermana que preguntó, ojalá estos lives se quedaran guardados. Sí se quedan guardados, yo los subo a YouTube. En YouTube pueden volver a ver el estudio, pueden meditar, tal vez con más calma escucharlo y tal vez Dios le revele o le hable más cosas a su corazón. Pero sí pueden ir a YouTube de Avivamiento Sin Frontera. Afuera en el perfil está. Este video va a estar ya mañana, va a estar en YouTube. Así que ahí lo pueden ver, hermanos. Que Dios les bendiga. Estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, saltando mi corazón, te adoraré. Que el Señor me les bendiga, hermano. Que bendiga en el Hoy nombre de siempre Jesús. te llamamos. Nos vemos en un ratico.